Bienvenidos a Semana. Nos conectamos a esta hora con el ex senador Roy Barreras, precandidato presidencial. Roy, bienvenido a Semana. Está rico el café, querido director. Gracias por el espacio, gracias a los internautas, se llaman ahora, ¿no? Así porque es, son sí, gente que seguidores. lee, que ve televisión en los teléfonos. Gracias por dejarnos compartir este ratico de sus vidas. Solo una pequeña corrección. Sí. Yo no soy precandidato. ¿No? Y no voy a ser precandidato. Si decido ser, seré candidato, no precandidato. A través del partido. Yo tengo un partido que se llama La Fuerza. La Fuerza. Ayer anunció, hace 3 días, sí, la consolidación de una lista que lleva hasta ahora 31 aspirantes al Senado, que elegirá 30 senadores. Vamos a superar los 3 millones de votos y será una lista de centro liberal que va a recoger un espíritu progresista y que va a invitar a todos aquellos que quieran que Colombia vaya hacia adelante y no hacia atrás. Por ahora, una gran fuerza congresional en el Senado y cámaras en La Fuerza. Tenemos la fuerza para cambiar a Colombia. Le digo precandidato, Roy, solo por tecnicismo, porque usted se inscribirá, pero usted ya ha dicho que usted no va a participar de la consulta interna que está programada en el Pacto Histórico para el mes de octubre, sino que usted iría a la consulta del llamado Frente Amplio en marzo, donde se uniría o se medirían el candidato que escoja el Pacto Histórico con otros sectores de centro-izquierda. ¿Es así el plan? Le voy a contar porque, digamos que a los colombianos que nos gusta el fútbol, nos encanta oír a los comentaristas deportivos. A los que les gusta la política, les gusta oír estas cosas de mecánica. Pero a la mayoría de los colombianos lo que les interesa es que les resuelvan sus problemas. Acabo de recorrer el país y decir, ya le voy a contestar. Sí. Después de 2 años de ausencia, volví a mi patria como el pariente que vuelve a la familia y quiere saber cómo están sus familiares. Mi familia es Colombia, he recorrido el Pacífico, el Caribe. La gente tiene unas preocupaciones y también unas soluciones y estoy alimentando una serie de respuestas a los problemas de Colombia porque pienso que hay que entender a los colombianos para resolverlos. Pero le contesto, usted tiene toda la razón. Yo no voy a participar en la consulta de octubre, que es una consulta de las izquierdas, digamos. De allí saldrá un candidato o candidata. Yo soy muy respetuoso de ese proceso. Espero que les vaya muy bien y que tengan una votación masiva. Espero que tengan por lo menos 3 millones de votos en octubre. He invitado a toda la militancia de izquierda a que salga a votar en octubre por el candidato o candidata que prefieran. Yo no estaré en ese tarjetón. Si eso ocurre bien y si hay una consulta del Frente Amplio en marzo, donde podríamos caber quienes tenemos origen de centro, liberal, socialdemócrata, pues es posible que participemos, pero depende de si la hay o no la hay. No me anticipo. Por ahora, esperemos el resultado de octubre. ¿Usted tiene dudas sobre la consulta del Pacto Histórico que está programada para octubre? ¿Hay algún tema pendiente allí para que eso sea realidad? No, a ver, yo tengo interés en que les vaya muy bien. Sí. Y me parece que quien salga de allí quizá pueda ser un auténtico representante de la izquierda. Yo dije... ¿Pero qué le preocupa? Es que lo siento con preocupación. Pero voy a decirle por qué. Porque usted podría decir, bueno, si usted es de centro, ¿por qué le importa lo que pasa en la izquierda? Exacto. Yo dije cuando regresé de Londres que el próximo presidente o presidenta de Colombia será de centro-izquierda. Eso quiere decir que un pájaro necesita las 2 alas para volar, la izquierda y el centro. Ninguna ala puede estar atrófica. Yo quiero que le vaya muy bien a la izquierda. ¿Qué preocupaciones hay? Que estoy seguro que se van a resolver en las próximas semanas. Aún el Consejo Nacional Electoral no ha autorizado la fusión del pacto histórico para poder hacer una consulta que recoja en una sola lista al Congreso las aspiraciones de todas y todos los militantes de izquierda. La consulta presidencial de la izquierda no tiene riesgo porque puede ser interpartidista. Pero la consulta que ordene las listas al Senado del pacto puede tener ese tropiezo. Nosotros hemos preparado una lista, que es la que anuncié esta semana, de La Fuerza, una lista segura, sólida, de centro, de origen liberal, a la que están invitados e invitadas todas las tendencias que no quepan allí, sí, las tendencias alternativas, independientes, otros sectores de izquierda, rojos, verdes, todo aquel que tenga una disposición progresista para que Colombia avance en un proceso de cerrar las heridas sociales y sobre todo una cosa, querido director, que es por lo que
me motivó, le confieso, a aceptar esta amable invitación suya. Colombia tiene que cerrar las heridas del odio. La polarización le está haciendo un daño enorme al país. Solo una Colombia unida puede responder a los retos que la gente me está reclamando en la calle. Sí, ¿cómo ve usted la posibilidad de que Daniel Quintero gane la consulta del pacto histórico en octubre? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Son 7 candidatos, todos Sí. tienen la posibilidad de ganar. Yo soy muy respetuoso de ese proceso y por eso me abstengo de dar mi opinión sobre los candidatos y candidatas. Hay algunos por los que profeso realmente afecto personal, hay algunos candidatos con quienes hemos construido durante 15 años los instrumentos de la paz. Hay candidatas que son símbolos de la historia de la izquierda, hay candidatas que presiden el partido del presidente, en fin, tienen méritos, pero Sí. yo, por supuesto, por respeto a ese proceso, no voy a interferir en las decisiones de la base de la izquierda, que invito a votar masivamente en octubre por cualquiera de esos candidatos. Ahora bien, Roy, usted dice que el próximo presidente va a ser un presidente de centro-izquierda y lo dice con seguridad. ¿Por qué es tan seguro si hoy en día las encuestas muestran, por un lado, una muy baja popularidad del presidente y por el otro, como una necesidad de cambio en el país porque el gobierno no pudo cumplir la promesa de cambio? Usted hizo parte de ese proyecto que llevó a Petro al poder en el 2022 y lo que se prometió al final no se pudo realizar. Le contesto ya no 3 sino 4 cosas en su pregunta afirmativa directa. Sí. Lo primero, lo que muestran las encuestas es que hoy la fuerza política más grande de Colombia es la izquierda, con el 22%. Lo que muestran las encuestas, en su encuesta de semana, es que Petro tiene una popularidad más alta que la mayoría de los presidentes que han salido en su último año, 38, 40%. Lo tercero que muestran las encuestas es que más del 40% de los ciudadanos votarían en una consulta de centro izquierda, inclusive de izquierda. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el proceso de mejoramiento de la vida de los colombianos, lo que yo llamo el cierre de las heridas sociales, es el proceso real de cambio. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Lo que ha tenido a Colombia como el tercer país más injusto de la tierra, el segundo más inequitativo de América Latina, el más vergonzoso en acumulación de la tierra, 0.84 del Gini. Le voy a contestar como me contestó una señora, porque es que en la calle uno aprende mucho. Una vendedora de comida ambulante. Le pregunté, ¿usted qué opina de Petro? Y me dijo, a mí me gusta Petro, no lo conozco, pero me gusta porque ese señor nos enseñó que Colombia también es de nosotros. Eso se llama inclusión social. Pero los logros, Y eso, pero las tareas, bueno, la ejecución. Yo no quería abusar de Semana, pero gracias Sí. por la oportunidad de que Semana publique las noticias positivas. Sí. Cuando ganó Petro dijeron que la economía iba a ser un desastre, que iba a expropiar, que nos íbamos a volver Venezuela, que el dólar iba a subir a 7.000. Hoy tenemos inflación controlada, desempleo a la baja, aumento del salario mínimo con más empleo, crecimiento económico por encima de la media de América Latina. El dólar no solamente no subió a 7.000, sino que la divisa está controlada. Es decir, hay una economía estable. Los bancos informaron hace apenas una semana que han tenido más ganancias que en los últimos 5 años. Las empresas están produciendo. Claro que la gente tiene inquietudes. Nosotros no somos ciegos. La más importante, la que tiene que ver con la seguridad. Deteriorada. El hecho de que las personas tengan temor por la proliferación de grupos ilegales implica la necesidad nacional, no de la derecha ni de la izquierda. Cualquier gobierno tiene la responsabilidad de garantizarle la vida y bienes a sus ciudadanos, es decir, de imponer la autoridad en el territorio. Sin autoridad todo el mundo hace lo que le da la gana. Y ese tiene que ser, fíjese, un propósito de unidad nacional, porque es quizá la mayor incertidumbre que tienen los colombianos, junto a otra que muchos no quieren ver, la injusticia social. La gente también quiere tener una vida digna. Entonces, ¿sabe qué pasa, Yesí? Si me permite usted una breve metáfora. He pensado mucho en eso. Algunos empresarios de buena fe simplemente no ven la inequidad, la injusticia, la pobreza, y algunos medios de comunicación tampoco. Imagine usted un ciego que va por la calle con su bastón y hay un pobre en la calle, un habitante de calle, tirado en el andén. El ciego no lo ve, lo pisa, lo patea. El ciego, que le acaban de patear la cara, el pobre se levanta, adolorido, y reacciona.
A veces nuestras élites son ciegas frente a la pobreza, piensan que cerrando los ojos la herida social deja de doler. Y esos pobres de Colombia ya abrieron los ojos, se despertaron, reclaman sus derechos. Hay que satisfacer esos derechos de manera pacífica, pero solo podemos cerrar la herida social unidos, solo podemos recuperar la seguridad unidos. Por eso la polarización no le sirve a nadie. Yo creo que se necesita un gobierno que no persiga a nadie, que le dé garantías a todos y que pueda unir a Colombia. ¿Por qué se deterioró el orden público en estos últimos años, Roy? Bueno, yo he tratado en este tiempo de no personalizar las acusaciones, pero pues me consta de primera mano. Nosotros en el 2016, yo mismo firmé el acuerdo de paz con las FARC y fui feliz, le confieso. Sí. Y la mayoría de los colombianos celebramos un año de crecimiento económico, se duplicó el turismo, pensamos que la paz había llegado. El gobierno del presidente Duque y del Centro Democrático prometió hacer trizas la paz, y eso hizo. Le doy solo un dato. Cuando terminamos después del proceso de paz, el gobierno Santos había 1.200 miembros en el ELN. Al término del gobierno Duque eran 8.000, ahora son 12.000. Ha habido un proceso de crecimiento de los grupos ilegales de narcotráfico con un cambio histórico muy importante que hay que entender para combatir. El conflicto político-militar terminó, ya no hay guerrillas en Colombia. Todas son grupos de narcotráfico, traquetos, organizaciones ilegales. De suerte que hay que tratarlos de esa manera. O se someten a la justicia o el Estado los somete. Pero lo que uno ve hoy en día es una mano excesiva a todos los grupos criminales y una especie de ablandamiento de las fuerzas militares que ha hecho que regiones enteras en Colombia estén hoy sometidas al actuar criminal. Extorsiones, asesinatos, secuestros, narcotráfico. ¿Salió mal esa apuesta de la paz total o no? Como dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, todos los días los militares, los soldados y los policías de Colombia se juegan la vida por nosotros. Me parece profundamente injusto decir que son blanditos o incapaces o que están paralizados. No es así. Lo que sí ocurrió es que la buena voluntad de la paz total fue abusada por los grupos ilegales. Abusaron de la buena fe porque no basta la buena voluntad. Para hacer la paz o para hacer cualquier cosa, y yo sé hacer la paz, pero también sé imponer autoridad, se necesita método, rigor, se necesita tener capacidad y conocimiento. No basta la buena voluntad. Los negociadores del gobierno, Petro, obedeciendo su orden de intentar la paz total, abrieron múltiples mesas, la mayoría de ellas, es un hecho, fracasaron, por falta de método, por falta de rigor. Y yo creo que lo probamos en el proceso de paz con las FARC. Nosotros desarmamos a las FARC. Sí. Pero dijimos, y todo el país lo recuerda, que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Aquí desde el principio le doy un ejemplo. Le regalaron de manera insólita el remoquete de Estado Mayor Central a una disidencia que no tenía ninguna fuerza política y que además no merecía ese remoquete. Y no lo había logrado en una mesa de negociación, sino de entrada. Le pongo otro ejemplo. Cuando inicia el último proceso de paz que se anuncia con el llamado Clan del Golfo, que es una organización de narcotraficantes, entonces aparece el negociador de buena fe, que hay que reconocer que es un hombre valiente, porque ese es un oficio de riesgo, pero anunciando el diálogo al lado de 8 guerrilleros armados con fusiles. Eso no tiene presentación, porque el delegado del gobierno, o sea, el gobierno en esa imagen parece secuestrado. Cualquier proceso de paz solo puede tener éxito si el Estado es fuerte en la mesa. Un Estado débil ni puede someter a la justicia a los criminales, ni puede negociar con ellos. Por eso la fortaleza del Estado hay que recuperarla para poder intentar no solo que se sometan, sino que nunca ocurra que sea el Estado el que se someta a los criminales. En estos años, Roy, ya cuando Petro pues entra en el tramo final de su mandato, ¿usted en qué cree que el presidente acertó y en qué se equivocó? Bueno, de nuevo agradezco la pregunta, porque semana me pregunta en qué acertó y en qué se equivocó. Eso es, quiero resaltar esa ecuanimidad en su pregunta. Yo creo que el gobierno Petro, hace 3 años cuando posesioné al presidente,
Dije frente a la Plaza de Bolívar que un gobierno debería ser para los 50 millones de colombianos y debía tener como prioridad cerrar la herida social. En esa prioridad ha acertado. Yo no tengo ninguna duda de la sensibilidad de Petro por los pobres, pero eso no significa que su gabinete haya estado a la altura de semejante reto. Ahora, ¿qué no funcionó? Que no hubo un gobierno para todos los colombianos porque la polarización lo ha impedido. Y hoy en las calles de Colombia y en las encuestas que ustedes hacen, está claro que los colombianos en su mayoría no quieren ser ni de izquierda ni de derecha, les importa un comino la polarización. Todos los días tienen que madrugar a trabajar y lo que necesitan es un gobierno que les ayude a trabajar y a tener una vida digna. La polarización solo le sirve a los políticos extremistas que viven del odio, de la rabia y del incendio de las redes sociales. Por eso creo que la prioridad es unir este país para poder cerrar la herida social y para poder recuperar el camino. Colombia tiene, nosotros somos colombianos, Sí. y decir, usted también, los lectores de Semana, Colombia tiene más oportunidades que problemas, tiene más futuro que pasado. Colombia es un país rico, lo que hay es que trabajar y desarrollar ese potencial. Usted ha sido testigo de muchos gobiernos, Roy. Usted ha estado presente en la política en los últimos 30 años. No es cierto, déjeme le ¿Cuántos años? corrijo porque es que se van A ver, armando fetiches. ¿Cuántos años? Yo ejercí la medicina 20 años. 20 años, pero ha estado Entré presente. a la política tarde, a los 43 años. En el 2006, ustedes registraron mi En el 2006, representancia a la es decir, Cámara. ha estado presente en los últimos 20 años. 20 años, pero Una de- década. Bueno, De 20 20 a años. 30 hay una diferencia, Claro. pregúntele a cualquier señora y verá que 10 años ha más no visto, nos quieren. y ha visto todos los gobiernos desde entonces. Así es. Gobierno Uribe, gobierno Santos, gobierno Duque al que le y hizo gobierno oposición. Petro. Exactamente, ha sido protagonista. No he sido miembro de ninguno de esos gobiernos. Ninguno. Siempre ha estado, En este gobierno, sí, por razones de decisión del presidente, por razones Sí. de salud, porque tuve un cáncer del que gracias a Dios me curé, me fui del país 2 años, pero yo en ninguno de esos gobiernos no he sido ministro, no he estado en el gabinete ni en este gobierno, así que yo puedo opinar, igual que usted que es un gran analista político, sobre en qué han fallado los ministros, en qué han fracasado, Y le pero quería- no soy, por supuesto, el autor de esos ministerios, ni Claro. tengo ningún ministro que sea de mi organización. claro. ¿Qué cambiaría el estilo de gobernar de Petro, que ha sido tan cuestionado? Rotación de ministros, rotación de viceministros, una falta de estabilidad en el equipo de gobierno. Uno habla con alcaldes y con gobernadores, Roy, que comentan que presentan un proyecto ante un ministro y a los 20 días ese ministro ya no está. Lo mismo con los viceministros. Esa rotación y esa inestabilidad le hace daño a la ejecución. ¿Qué cambiaría del gobierno Petro, dice usted, que ha sido tan cuestionado? ¿Qué cambiaría del gobierno Petro que ha sido tan aplaudido? Depende de donde usted haga la Sí, pregunta. claro. Acabo de desayunar hace unos días en la plaza de Basurto, en Cartagena. Y quiero decirle que casi no me dejan desayunar, porque la gente quería toda mandarle razones a Gustavo Petro porque se sienten identificados con él. Lo que las élites de derecha y algunos opinadores no han entendido es que Petro se convirtió en un símbolo. Yo no me parezco a Petro, en casi nada. Él es de izquierda, yo soy liberal, tenemos métodos y formas diferentes. Cuando me pidió hace 5 años que le ayudara, le dije que lo haría desde las banderas de centro liberal. Y usted recordará que recorrimos el país con las banderas liberales, que tienen otro significado. El significado de la libertad, de la libre empresa, del respeto a la propiedad privada, del emprendimiento, del Estado emprendedor, que dice Mazzucato. Pero desde mi orilla de centro, puedo decirle que hay hechos que el mismo Petro ha señalado que han entorpecido su gobierno. Usted menciona uno, Sí. la rotación de ministros, la incapacidad de los ministros para volver realidad las promesas. Yo creo que es imposible que un presidente logre cumplir su plan de gobierno si sus ministros no tienen experiencia, no son capaces. Lo que también le señala un futuro necesario. Cualquiera que pretenda gobernar a Colombia a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde tiene que tener capacidad y experiencia. Y sus ministros y su gabinete tienen que tener experiencia y capacidad. No hay tiempo de curvas de aprendizaje ni de aprendices. Hay que saber resolver los problemas de Colombia. ¿Cómo está viendo esta elección, Roy? Falta, obviamente, aún mucho tiempo. Falta que se resuelvan grandes interrogantes, faltan decisiones, pero estamos ya entrando a una etapa definitiva. ¿Usted cómo ve las elecciones hoy? ¿Cómo se van a resolver las elecciones del 2026? ¿Y qué ve hoy en el panorama? Primero, me alegra escuchar que hay la certeza, que yo la tengo, de que hay elecciones en el 2026. Está implícita en su pregunta. Y eso me permite reafirmar que este año
He dicho que inclusive puede ser el mejor año del gobierno Petro si hace dos cosas. Una, de la que no tengo duda, reafirmar su compromiso con la democracia. En la extrema derecha han llenado de miedo a muchos colombianos de buena fe, diciéndoles que no va a haber elecciones, que va a haber un autogolpe, que van a cerrar los medios de comunicación, que van a cerrar los canales de televisión. Hay unos locos delirantes, incendiarios, que dicen que hay que cerrar el Congreso. Sin Congreso no hay democracia. Nada de eso va a ocurrir. Va a haber elecciones y va a haber una transición democrática saludable como corresponde a cualquier democracia. Claro, el problema de orden público ha generado unas heridas y unos temores evidentes. Han asesinado a un candidato presidencial y a la vez han asesinado muchos líderes sociales. Todos nos duelen. Hace apenas 8 días, por respeto a su familia no menciono aquí el nombre, pero asesinaron a un líder de paz que trabaja conmigo en la construcción de la paz, o trabajaba en Balboa. Lo sacaron de su casa, lo degollaron, lo asesinaron. Él también dejó unos hijos chiquitos. Por él también hay que hacer misas, por él también hay que condolerse, porque en este país es increíble, hasta la compasión está mal distribuida. Pero Colombia se ha enfrentado a épocas difíciles y las instituciones siempre han prevalecido. A los criminales hay que decirles que si piensan que con estos crímenes van a desestabilizar el país, se equivocan. No van a prevalecer. Colombia no se va a arrodillar. Quizá el ampón más grande que ha dado Colombia, el más cruel, fue Pablo Escobar. Terminó muerto en un tejado. Por eso los criminales tienen dos caminos. Aprovechan la oportunidad de someterse a la justicia con una legislación que seguramente facilite su entrega, pero si no lo hacen, el Estado tiene que tener la fuerza para someterlos a la justicia y devolverle a cada familia colombiana la certeza de que los gobiernos les protegen la vida, honra y bienes. Pero no me respondió la pregunta. ¿Cómo está viendo las elecciones? ¿Cómo está viendo el juego político hoy? Veo que va a haber elecciones. Sí. Veo que la derecha, no quiero tampoco denostar de ella, pero pues es evidente que está en una división insólita. Hay 75 candidatos en una piscina. Imagínense ponga esa imagen en su mente. Y se tiran del codo, se cogen del pelo, se están ahogando unos a otros, en lugar de pensar en resolver los problemas de las familias colombianas. De esos 75, 70 están compitiendo por llegar a la única silla que hay para la derecha. Porque en la segunda vuelta no hay sino 2 sillas, no hay ni 3 ni 4. Una la ocupará la derecha, por cuenta de la polarización, ya inevitable y dañina. Y la otra será la silla de la centroizquierda, que ganará las elecciones y será capaz de unir al país. ¿Qué pasa en el centro? Una cosa muy curiosa. Fajardo, ¿cómo ve a Fajardo? Veo que los principales protagonistas del centro empiezan a derechizarse, tratando de competir con los genuinos voceros de la derecha y de la derecha radical para ocupar la silla de la derecha. Es un asunto de ellos. Tendrán consultas, me imagino, o encuestas, y terminarán resolviendo por uno. Pero finalmente habrá uno sentado a la derecha. Quiero decirle que Fajardo, que usted me pregunta por él, me parece un hombre honesto, un profesor, un académico serio, un hombre preparado para gobernar. Yo creo que es un colombiano honesto. Lo veo derechizándose, pero eso también está ocurriendo con otros protagonistas. Hay mucha gente buena en Colombia. Tenemos que saber que hay mucha gente buena en Colombia. Hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras que se madrugan a trabajar, y también los hay en la política. Pero la polarización hará, en mi opinión, que a esas 2 sillas solamente lleguen esas opciones. Es decir, no le una candidatura de derecha y una candidatura de centro. No le ve espacio a una opción de centro en esta elección del 2020. Claro, a la opción de centro que nosotros vamos a construir. Que es la centroizquierda. Es que la centroizquierda es centro más izquierda. Que es la que va a defender las banderas del petrismo. Que es la que va a defender las banderas del liberalismo, del humanismo, del origen de la democracia. Porque claro, Roy, mucha gente advierte que el petrismo quiere llegar al 2026 con un empaque distinto, presentado de una forma diferente, que no sea el petrismo radical que puede ahuyentar a los electores, sino que se presente en un formato de centroizquierda más moderado. Y mucha gente quiere, no es así, mucha gente quiere asustar a los colombianos diciéndoles que hay un lobo feroz que se va a disfrazar de liberal. Basta con mirar la historia de cada uno de los protagonistas. Y por supuesto basta recordar una cosa, Yesid. El progresismo no se inventó hace 4 años. Francisco de Paula Santander en 1836 fundó un partido que se llamó Partido Progresista. 10 años después
Ezequiel Rojas lo convirtió en el Partido Liberal. ¿Quién liberó los esclavos en Colombia? El liberalismo popular. ¿Qué era Rafael Uribe Uribe? ¿Qué era Gaitán? Liberales. López Pumarejo, liberal. Hay una historia del liberalismo popular en Colombia, si usted quiere hablar de ideología. Y ese liberalismo se identifica, por supuesto, con el progresismo. Quiere que el país cierre la herida social, defiende a los más vulnerables, que son la mayoría. El 80% de los colombianos, que no son lectores de Semana, seguramente todos, ganan menos de 2 salarios mínimos. Y el 50% menos de un salario mínimo. El 64% de los hogares de Colombia son madres jefe de hogar y el 48% son madres solteras como la mía. Yo nací en el barrio Las Cruces y mi madre, orgullosamente, soy hijo de una madre soltera. Esa es la mayoría de Colombia. Y si usted pregunta en esas mayorías, quienes han enarbolado sus banderas han sido liberales a lo largo de 200 años. De manera que no tiene nada de extraño que el pueblo liberal y que las banderas liberales hayan acompañado a Petro hace 4 años y que ahora una opción de centro-izquierda esté recogiendo ese liberalismo. Y otros, por supuesto, piensan que todo eso se llama petrismo. Eso se llama centro-izquierda. Claro que hay petrismo, por supuesto, y no son pocos. Son 8 millones de colombianos. Se equivocan quienes piensan que tienen que derrotarlos a esos 8 millones de colombianos y que pueden volverlos a encerrar en la Colombia profunda para que no se vea la pobreza y no nos lastime y no nos moleste mientras vamos al resort y al yate. Eso no va a pasar. Sí. A la gente hay que resolverle sus problemas sociales. ¿Contra quién ven ustedes la competencia en la derecha? Es decir, en la centroizquierda, en este proyecto progresista que usted dice, Roy, ¿a quién ven de rival en la otra vertiente política hoy con fuerza? A uno de los 75 que quieren llegar allá. Pero cualquiera de ellos. Usted sabe de elecciones, usted ha ganado elecciones y sabe de política hay electoral. Tanta división, hay tantos candidatos 75 de derecha que es difícil ponerse a adivinar. Yo pienso que escogerán, espero, el menos radical, el menos violento. Allá hay candidatos que ofrecen dispararle a todo lo que se mueva y meter a Colombia en otro ciclo de violencia. Yo espero que eso no pase, pero como demócrata solo puedo decirle 2 cosas, Yesid. Respeto los procesos de la derecha y tendrán allá alguna persona. Yo creo que para cuando salga esta revista habrá aparecido un candidato número 79 en la derecha que terminará siendo el candidato. Sí. Porque en estas elecciones, déjeme decirle, en el mundo, en la democracia, infortunadamente más que la razón, imperan las emociones. Y en la derecha, con razones, hay dolor, hay rabia, y probablemente quien encarne el dolor y la rabia lo van a montar en esa silla. Pero le quiero contar, en las bases populares también hay rabia, por la exclusión de décadas y de siglos. Y esa rabia de ambos lados hay que aliviarla, porque Colombia tiene un buen futuro para todos si Colombia se une. Un gobierno debe ser para los 50 millones, 60 millones de colombianos, porque hay 10 millones afuera del país. ¿Cómo está viendo el expresidente Uribe? Yo creo que todo lo que divide al país en este escenario de polarización hace daño. Soy profundamente respetuoso de los fallos de la justicia. Yo mismo, todos nos tenemos que someter a la justicia. Cicerón decía que para ser libres tenemos que ser esclavos de la ley. De suerte que opinar sobre los fallos me parece impertinente. Puedo opinar sobre los efectos políticos. Aumenta la polarización, alimenta la rabia, de lado y lado, ¿no es cierto? Porque hay gente que le da rabia porque condenaron al expresidente Uribe. Hay madres de Soacha y víctimas de los falsos positivos que les da rabia porque lo dejaron libre. Y ninguna de las 2 rabias le sirve a Colombia. La rabia en el corazón no permite que Colombia crezca tranquila. Hay que eliminar la rabia del corazón y poder avanzar hacia una vida tranquila y en paz. ¿Lo ve influyendo en la elección del 2026? Sin duda, pues ha influido en todas las elecciones desde el año 2002 para acá. Y seguirá influyendo, por supuesto, y está además en su derecho. Seguramente él va a imponer un candidato, como hace 4 años impusieron a uno, que era el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Pues lo impusieron, perdió porque les ganó Rodolfo, que tenía en su momento un gran estratega, y ahora seguramente puede pasarles algo similar. ¿Cómo ve la posibilidad de que Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, se inscriba como 5º precandidato allí en el Centro Democrático? ¿Qué opinión tiene? Yo, por respeto a los procesos de la derecha, me guardo mis opiniones.
ojalá las decisiones de todos los partidos estuvieran basadas más en resolver los problemas de Colombia que en el dolor o en la rabia, que es entendible el dolor de las víctimas, el dolor de los líderes sociales y sus familias que son asesinados. Una patrullera de 21 años, hace unas semanas, en el Cauca, fue asesinada con un dron por uno de estos grupos de narcotráfico. Su madre tiene un dolor enorme, es normal que tenga dolor, es normal que tenga rabia contra los grupos ilegales. Hay que comprender eso, pero el dolor y la rabia no son buenos consejeros, Sí. ni para la derecha ni para la izquierda. Por eso creo que es la unidad del país y una opción estable y tranquila de centro liberal la que debe ayudar a sanar las heridas de Colombia. Roy, ¿por qué Alfredo Sade insiste en hablar de reelección inmediata? ¿Por qué Alfredo Sade insiste en que se dé una gran final como si fuera un partido de fútbol en las elecciones del 2026 entre Petro y Uribe, que ambos vayan a las urnas? ¿Cree usted que eso tiene alguna intencionalidad política de distraer la atención? Ninguna de las dos cosas es posible hoy en día. Ni Petro se puede reelegir, ni Uribe se puede presentar a una reelección. Pero sobre todo porque ahora está inhabilitado jurídicamente. Totalmente. Pero ¿qué hay detrás de esas palabras de Alfredo Sade? Yo trabajé un año en el Hospital Psiquiátrico San Isidro de Cali y por supuesto no perdía tiempo viendo qué significaban las palabras de los esquizofrénicos, sino que les daba tratamiento con compasión. Este es un loco delirante que para que creer que va a halagar al presidente le dice que quiere ser reelegido 20 años y otras locas. Hay otros locos hay otros locos que dicen lo mismo, y es más, hay otros locos que dicen que hay que cerrar los medios de comunicación y que hay que cerrar el Congreso, es decir, que hay que empezar una dictadura. Son delirantes, nada de eso va a pasar. Quieren aplausos, quieren populismo, galería. ¿Y por qué Petro no le pone freno a su ex jefe de gabinete, de despacho, perdón, y dice... Me parece decir que le puso freno, usted lo ha dicho, ahora es ex jefe. Pero sigue insistiendo en eso, y que va a ser candidato presidencial. Lo que pasa es que en ningún gobierno pueden acallar las voces de los locos. En la derecha hay otros locos que proponen ¡Balín! ¡Balín! Y pues tampoco los acallan, porque en Colombia hay libertad de expresión. Sí. Inclusive para los delirantes. Usted ha sido muy prudente, no quiere hablar de los candidatos de la derecha, no quiere hablar de los candidatos de la izquierda. No quiero hablar mal de nadie. Sí. Y no quiero que se sepa. No quiero hablar de nadie. Quiero que... No, si usted me pone a hablar bien, puedo hablar bien de mucha gente. Bueno, pero yo le quiero... Le voy a hablar bien de una señora. ¿De quién? Yo fui panadero hace muchos años, fue uno de mis oficios, también fui taxista. Me fui a hacer pan hace poco en un barrio aquí en Bogotá. La panadera me prestó su rodillo, óigame esto tan bello. Y cuando estábamos empujando la masa caliente, la señora me dijo, oiga, Roy, ¿se da cuenta que usted lleva el rodillo con la mano izquierda y con la mano derecha? Porque si lo suelta se le tuerce. O sea que es por el centro, Roy. Sabiduría popular. Por el centro. Pero bueno, pero no es para que hable mal ni bien, sino que de su concepto. Hablemos de, en pocas palabras, Gustavo Bolívar. Me parece un hombre leal con el presidente Petro. Daniel Quintero. Me parece que es el antiuribismo en Medellín. ¿No le ve alcance nacional? Me parece que es el antiuribismo en Medellín. O sea, no le ve alcance nacional. Me parece que es el antiuribismo en Medellín. Usted sabe que una vez le hicieron una pregunta 15 veces a un político para buscar la respuesta. Entonces hágale que no lleve sino 3. Llevamos 3, ¿no? Pero no le voy a hacer las 15 preguntas. Iván Cepeda. Creo que es hoy un símbolo de la izquierda. ¿Le gustaría que fuera candidato? Respeto el proceso de octubre. ¿Cree que Petro podría decir, no públicamente porque no puede participar en política, pero podría Iván Cepeda tener el guiño de Petro? ¿Cree usted que ahí hay una posibilidad de un guiño? Yo creo que el presidente no le va a hacer guiño a nadie, por muchas razones. Primero porque es presidente, segundo porque es un hombre, digamos, que se ha posicionado en una lectura de la izquierda global que él, para quienes conocemos esos orígenes, se identifica más con Gramsci, con Antonio Negri, un poco con Pepe Mojica, y me parece que desde esas alturas ideológicas él no va a ponerse a hacer guiños de mecánica electoral, no creo que tenga guiños por nadie. Carolina Corcho.
Médica psiquiatra. ¿Le ve opciones de ser presidenta? Ha trabajado intensamente y tiene un gran reconocimiento en las bases de la izquierda. Ahora vámonos al otro lado. No, no nos vamos al otro lado porque me faltan. A ver, No me ha mencionado a María José Pizarro, María José Pizarro. que es un símbolo de la historia de la izquierda, hija de Carlos Pizarro, y no me ha mencionado a la presidenta del Partido Colombia Humana, que es Gloria Flores. Gloria Flores, Que es que están ahí en la una mujer consulta. absolutamente auténtica en la izquierda, y le falta otra. Susana Muhammad, Susana una mujer Muhammad. académicamente preparada, fue ministra de Ambiente, muy radical para mi gusto, pero es una mujer con una gran formación académica y auténticamente militante de la Colombia Humana, de su partido. Lo veo inclinado implícitamente por Iván Cepeda. No, pues es que usted tiene ¿No? que ir. Aquí abajo hay una óptica para que no vea cosas que yo no he dicho. ¿No? No, pero no solo la óptica, es que a veces se empaña uno aquí con el calor de las luces. Bueno, Yo Roy, no me inclino por respeto. Tengo en mi corazón va a votar, puede preferencias. votar, usted le puso. Todos los colombianos pueden votar y los invito a votar en octubre usted masivamente. Sí, ¿Sabe que esa pregunta no me la había hecho nadie? exacto, todos pueden votar. ¿Usted va a votar en la consulta del Pacto Histórico? Voy a votar como ciudadano ¿Y puede independiente. contarnos por quién votaría? No voy a votar por ningún candidato de derecha porque no estará en ese pero es que en la territorio. consulta del Pacto Histórico no hay nadie de derecha. O sea, ¿por quién votaría usted entre Carolina Corcho, Susana Muhammad, Gloria Flores, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar? ¿Se nos queda alguien? ¿Y si ingresa Iván Cepeda? Votaría por Joseph Stiglitz. Pero él ¿Conoce a está en el- Stiglitz? Me Por encanta supuesto, Stiglitz. premio Nobel de Economía, pero él no está ahí. Pero allí hay personas que pueden interpretarlo. ¿Cómo? Todo aquel que crea que hay una forma de capitalismo progresista que respeta la propiedad privada, pero que impulsa, como Mariana Mazzucato nos ha enseñado, un Estado emprendedor. Bueno, Roy, para ir terminando, del otro lado, hablemos de María Fernanda Cabal. Es muy divertida, yo me divertí mucho con ella en el Congreso. Por supuesto, lo que ella hace no es divertido, pero ella es divertida. Paisana, ¿no? Es vallecaucana, su antecesora Sí, también es vallecaucana, Vicky Dávila. bugueña, Vicky Dávila. bugueña, Vicky Dávila. sí. ¿Sabe que yo tengo ya la fórmula presidencial, vicepresidencial? ¿Cuál A es? propósito de Buga, ¿Cuál es? el negrito de Buga con la señora de las Lajas. Buenísimo. Esa es la fórmula presidencial, vicepresidencial de quienes somos católicos. Claro. Nuestro señor de Buga, nuestra señora de las Lajas. Bueno, Vicky Dávila, ¿qué opina de Vicky Dávila en esta contienda? Era una periodista muy fogosa. Ujú. Paloma Valencia. Paloma Valencia la conocí como una senadora estudiosa, y lo que más me gustaba de Paloma es que en alguna época escribió poesía. No ha vuelto a escribir. Abelardo de la Espriella. Siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque prometí no solo no hablar mal de nadie, sino no decir la verdad sobre alguien que necesariamente implicaría una calificación relacionada con la violencia. Germán Vargas Lleras. Toda mi consideración por su recuperación médica. Yo soy médico y por supuesto siempre oro por mis pacientes, y él no ha sido mi paciente, pero sé que está en un tratamiento que creo que le está yendo bien. Ojalá le vaya bien. Le anticipo a usted que Sí. quiere, no quiero ser tan aséptico ante Sí, sus sí. preguntas. Creo que Germán Vargas Lleras es el hombre más preparado que tiene la derecha. No es amigo mío, yo no votaría por él, creo que le falta sensibilidad social, pero para la derecha sería el candidato más preparado, el hombre con más formación de Estado y con más experiencia. Y si se recupera, yo creo que ese hombre debería ser el candidato de la derecha, pero eso es decisión de la derecha, no es mi decisión. Sí. ¿Quién más en la derecha? Podemos hablar Son 75. A ver, hablemos de otro par. Enrique Peñalosa. ¿Está de candidato otra vez? Claro. Le doy una chiva. A ver. Creo que va a ser el candidato de Cambio Radical. ¿Y no Germán Vargas? Pues si Germán Vargas no se recupera. Ok. David Luna. Tiene mucho futuro. Senador estudioso, juicioso. Fue liberal. Sí. Ministro del gobierno Santos, liberal. Sí. Y ahora un poco presa y víctima de la polarización, ha tratado de hacer esfuerzos por irse a la derecha, pero él es en el fondo un buen liberal. Claudia López. Claudia López es una mujer académicamente formada, estudiosa, preparada. Yo creo que es una mujer honesta. Creo que su campaña ha tenido tropiezos, pero creo que es una mujer honesta. Roy, para finalizar, ¿cómo está de salud?
Muy bien, gracias a Dios. Recuperado 100%. Curado 100%, pero aprovecho su pregunta Sí. para decirle a los televidentes o internautas o seguidores de Semana, sobre todo a los que son mayores de 40 años y mujeres, un consejo: no dejen de hacerse cada año un chequeo de salud completo. A mí eso me salvó la vida, eso y mi fe en Dios. ¿Qué lesión le quedó después de afrontar? Ninguna, No, pero... no, lección de vida, Roy. Lección de vida, Lección de sí. vida. ¿Qué Escribí lección un de vida? libro que se Sí, llama sí, Bailando sí. con la muerte. Sí. Pero déjeme primero salvar vidas, que es lo que yo sé hacer, con un consejo sencillo. La principal causa de mortalidad en los hombres mayores es el cáncer de próstata, de colon y de estómago. Los tres son prevenibles. Basta con hacerse el examen de próstata, tienen que perderle el miedo al dedito y tienen que hacerse la colonoscopia y la endoscopia. Si lo cogen a tiempo, como me pasó a mí, se curan. Las señoras se mueren de cáncer de seno, de cáncer de cuello uterino, son prevenibles. Si lo cogen a tiempo, lo detectan, se curan. Háganse su chequeo. Lección de vida. También un consejo. Usted es mucho más joven, pero mírese al espejo mañana, como yo hice el día que gracias a la bendición de Dios me curé. Me pregunté a qué vale la pena dedicarle la vida que me quede, porque no nos llevamos nada. En 100 años todos estaremos muertos y los internautas también. No nos llevamos nada. Lo que queda es lo que hayamos sembrado. Solo vale la pena la vida si tiene un propósito. Yo soy médico. No podía seguirle el consejo a mi hija, que me rogó que no me metiera en política en un país donde hay riesgos. No me devolví de Londres a jugar. Aquí uno se juega la vida, pero no es tiempo para cobardes. Me vine porque yo sé hacer una tarea: sanar heridas, unir, hacer consensos, resolver problemas. Y creo que si soy útil, aquí estaré ayudando a unir a Colombia. Roy, gracias por este tiempo con Semana. No, gracias a Semana por tener el espacio y la amplitud para escuchar estas opiniones. No respondí algunas preguntas, ¿no? Pero bueno. Te las respondo en noviembre. ¿En noviembre? Le prometo. En Sí. noviembre. Todas las que me hizo. ¿Cuándo decide su inscripción? Se las respondo en noviembre. En noviembre. Bueno, muy bien. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Pueden seguir con toda la información en semana.com. Feliz día.